Ahí está. Ya. Ahí está grabando. Entonces, vamos a hacer una oración para comenzar. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora le damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque su amor y su misericordia han sido a favor nuestro. Gracias porque nos ama, Señor, un amor sin condición y un amor inmenso, Padre amado. En esta hora le rogamos una bendición por cada uno de nosotros, Señor, para en este momento poder aprender de ti, poder escudriñar la palabra, Señor, para descubrir esto hermoso que tú nos dejaste, Señor, para conocerte cada día más, para acercarnos cada día más a ti, Señor, y obtener, Señor, mediante tu gracia, esa salvación, Señor, que tanto anhelamos. Rogamos una bendición por cada uno de los que están conectados, Señor, sea usted bendiciendo sus vidas, sus familias, Señor, y que en esta tarde y noche, Señor, sea usted hablando a través de mis labios, Señor, para enseñar lo que usted quiere enseñar en esta tarde, Padre amado. Rogamos una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir pantalla, pero antes voy a aceptar a hermanotito. Ahí está. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Vamos nosotros a continuar con lo que hemos venido haciendo durante ya varias semanas. En esta ocasión tenemos la clase número 16. Ya en esta clase nos toca lo que es el diluvio. A ver si creo que sí se mueve. Ya. Entonces, seguimos con el diluvio, ya en este capítulo, en el capítulo 7 de Génesis, ya estamos viendo ya cuándo ocurre el diluvio, ¿ya? Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es Génesis 7. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 7 y vamos a ir desglosando ahí paso a paso diferentes detalles que hay durante lo que ocurrió en el diluvio. Entonces vamos a leer primero. Voy a pedir a nuestra hermana Vane si es que puede leer los primeros 3 versículos de Génesis 7. Amén. Bruno, yo tengo la Biblia NTV, por si acaso, No hay ¿ya? problema. Ya. Dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada una de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Sí. Amén. Muchas gracias, hermana Vane. Hay un escritor que tiene un libro que se llama El diluvio de Génesis, que el escritor se llama John Whitcomb. Y él dice, solo a Noé Dios pudo decir, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El hecho de que ninguna otra persona en esa época tuvo la fe y la rectitud de Noé, provocó que simplemente Dios encontrara y hallara gracia en Noé. Finalmente fue Dios quien decidió salvar a Noé, y como lo vimos en la clase pasada, y no Noé tuvo mérito para salvarse, sino que solamente Dios lo hizo. El acontecimiento del diluvio es de suma importancia para nosotros. El diluvio fue un hecho histórico, como lo afirma todo el registro en Génesis. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay una teoría o especulaciones en la filosofía que es por un concepto que se llama uniformismo. Y ese uniformismo declara como que el diluvio no fue universal como lo dice Génesis,
sino que ellos ven todo lo contrario. En Pedro, en segunda de Pedro, eh, eh, hace una referencia a cómo serían los tiempos postreros. Y ahí dice que quienes promueven esa filosofía rehúsan a creer que hubo un diluvio universal que destruyó totalmente aquella civilización. Y Pedro a esas personas en los tiempos posteriores los llama como burladores, o que andan según su propia concupiscencia y que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces aquí la Biblia no solamente enseña que hubo un diluvio universal decretado por Dios, y todo eso fue a causa de la rebeldía, de la corrupción que había, de la indiferencia que había en la humanidad hacia con Dios, sino que también detallan que habrá otra intervención divina en los tiempos finales, pero que en esta ocasión no va a ser a través de un diluvio, sino que será destruido por fuego, según dice su palabra, ¿ya? La Biblia claramente nos dice que el juicio del diluvio en los días de Noé serán como en los tiempos finales, y esos dos hechos, que uno que ya ocurrió y otro que va a ocurrir, eh, son provocados por la justicia de Dios, finalmente. Finalmente Dios aplica la justicia, y al aplicar la justicia ocurren estos hechos. Eh, es importante destacar que si bien Dios, hubo un juicio de Dios contra la humanidad con el diluvio, pero también podemos observar que la gracia de Dios no para, no deja de actuar. La gracia de Dios sigue activa, Dios sigue moviéndose en circunstancias adversas como lo fue el diluvio para la humanidad, y Dios proveyó un medio de salvación cuando le ordenó a Noé construir el arca. Entonces vemos que está el juicio, pero también Dios extendió su mano hacia con quien Él encontró eh, gracia y justicia para que se salvase Noé y su familia. Entonces, a pesar de todos estos momentos complicados para la humanidad, del juicio de Dios, la gracia de Dios se movió y se pudo ver al proveer un medio de salvación para un grupo de personas que Dios quiso que fueran salvas. Aquí también podemos ver que finalmente la salvación depende de Dios y no depende de ningún esfuerzo humano nuestro para obtenerla, sino que simplemente es decisión de Dios quién sí y quién no. Entonces, acá hay una pregunta, entonces, ¿el diluvio fue local o universal? Entonces, la naturaleza y el diluvio han sido discusiones profundas por muchos años, diría por toda la historia de la humanidad, se ha discutido si ha sido universal o ha sido local, teorías por aquí, teorías por allá, y hay quienes creen que el diluvio fue local, y al decir que fue local es decir que solo afectó al lugar donde estaba Noé, y no afectó a lo mejor al otro lado, al otro extremo de la tierra donde estaba Noé. Eh, un número de escritores, incluso algunos que dicen ser cristianos, se han dejado llevar por esas comunidades como evolucionistas o racionalistas, y que se han apartado de la enseñanza clara de la Biblia, que con toda claridad en la Biblia nos enseña que este diluvio fue universal. Entonces hay que dejar claro que el diluvio sí fue universal, o sea que afectó a todo el mundo. Y más adelante vamos a ver una, una parte de la Biblia que nos diría, claro, entonces tiene mucho más sentido. Eh, el diluvio fue un juicio que afectó a toda la tierra y todos sus habitantes. Solo Noé y su familia fueron los únicos justos, según Dios, para ser liberados de aquella catástrofe que fue el diluvio. Eh, bueno, en algún tiempo después, Dios le habló de manera directa a Noé y le dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Eso lo vimos en la clase pasada, que era Génesis 6. Dios contempló la maldad y la violencia que había en la humanidad en aquellos tiempos. Y según Génesis pudimos ver que
Dios decía que, bueno, la escritura decía que le dolió en su corazón. Eso lo pudimos ver en Génesis 6:6. Entonces le dijo Noé que comenzara la construcción del arca. Y dice en Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y Dios le explicó a Noé cuál era su plan. Dice en Génesis 6:17 y 18, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, que haya espíritu debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Todo esto fue parte de lo que vimos en la clase anterior que nos explicaba nuestro hermano Pablo. Eh, y bueno, Noé invirtió todos esos años, 120 años, como dice la Biblia, en la construcción del arca. Y por fin, cuando esto ocurrió cuando fue la muerte de Matusalén, de hecho el significado del nombre Matusalén, aquí lo había anotado, significaba en el año de su muerte romperá o en el año de su muerte será enviado. Entonces ahí hace un poco de sentido todos los hechos que vamos viendo paso a paso. Entonces en ese momento Dios dio la orden a Noé y le decía en el capítulo, como lo leyó nuestra hermana Vanessa, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y en el versículo 4 dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Entonces, como expresa claramente el texto, el diluvio fue universal y fue un acto divino como una expresión de justicia de parte de Dios. Ahora pasamos a aquí. El mandato, sí, ahí se ve. Entonces vamos a pasar al mandato de Dios a entrar al arca. Entonces, leímos que decía, dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entonces aquí vemos que dice entra. Entonces ya le da un mandato de entrar, pero más abajo en el versículo 2, si no me equivoco. Tu, 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 tu. No, sí, en el versículo 2 dice, y tomarás. Entonces, uno era entrar al arca y el otro era tomar los animales. Entonces, ya la base de la entrada de Noé en el arca es expresada con la frase de, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por supuesto que el mismo requisito de justicia que tenía Noé para entrar al arca también corría para los demás miembros de la familia de Noé. Nadie puede entrar, en este caso nadie podía entrar al arca o nadie puede entrar a la presencia de Dios sin ser medido en base al parámetro que tiene Dios con nosotros. Y ese parámetro solo se obtiene mediante la fe. En Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el escritor de en Hebreos dice que Noé preparó el arca para que su casa se salvase. Entonces, aquí podemos notar que Dios está cumpliendo la promesa que había prometido muchos años atrás, y podemos ver que Dios cumple sus promesas, que podemos ver que la fidelidad de Dios a través de este cumplimiento de promesas. El propósito del arca, además de salvar la vida de Noé y su familia, como se expresa en los versículos que leímos, también era para conservar viva la especie. Y por eso le decía con esta frase, para conservar viva la especie, podemos ver que el diluvio era universal, porque si el diluvio hubiera sido solamente local, el propósito de conservar viva la especie no tendría sentido. O sea, se hubieran muerto solo la gente que vivía ahí, se hubieran muerto solamente los animales que estaban ahí, y no sé, yo decía, supongamos que hay un elefante donde estaba Noé.
y fue el diluvio solamente local. Se murió ese elefante, pero a lo mejor en otro lado había otro elefante no hubiera tenido sentido que entrase un elefante, siendo que en otro lado había otro elefante para seguir conservando la especie. Entonces, con esta frase podemos ver que el diluvio sí fue universal, porque uno de los propósitos era, del arca era para conservar viva la especie de los animales y también de los humanos. Entonces, con esa frase ya podemos dejar en claro que el diluvio sí fue universal. Entonces, Jehová le ordenó entrar al arca con su familia antes de comenzara el diluvio, y Noé obedeció al mandato. Eh, Sin duda que el Espíritu Santo de Dios estaba con Noé y su familia, y sin duda que fue moviendo todo para que fuesen librados de aquel juicio. Dios tomó esa iniciativa, Dios movió, por decirlo de una forma, la vida de Noé para entrar al arca. O sea, no fue que Noé entró porque quiso entrar al arca, sino que uno, Dios le hizo sentir en su vida, y otra porque Dios se lo mandó. Entonces, Noé y su familia no se salvaron porque una vez que construyeron el arca, entraron, sino que Dios les dijo que entraran. Entonces, Dios les dijo que construyera el arca, pero fácilmente él podía haber construido el arca y Dios le hubiera dicho a lo mejor a otra persona que entrase al arca, pero Dios le ordenó también a Noé que entrara al arca con su familia. Entonces podemos ver que Noé obedeció tal cual como le había dicho Dios. Posterior a la clase la clase pasada, comentábamos que Noé podía haber hecho otras cosas, que también podía encontrar como buenas ideas, como buenas intenciones, pero simplemente Noé se limitó a hacer lo que expresamente Dios le había dicho. Eh, bueno, como decíamos, fue la gracia de Dios finalmente la que salvó a Noé de no perecer como los demás, como los que se quedaron. Eh, Sin duda que fue una obra de nuestro Dios, que es un Dios soberano, y podemos ver que la salvación siempre viene de Jehová. No es una obra de nosotros como humanos. Nosotros somos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí Noé entró al arca cuando Dios le ordenó, ni antes ni después, sino que cuando Dios le ordenó. Eh, las causas de Dios para entrar al arca son expresadas en los versículos 1 y los versículos 4. En el versículo 1 dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa referencia es a Noé como cabeza de este pacto con su familia, y fue debido a la relación que tenía Noé con Dios. Noé tenía una fe tremenda, una obediencia tremenda, y simplemente Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero no porque Noé hubiera hecho cosas buenas, sino porque simplemente Dios lo quiso así. Eh, y el que haya sido declarado justo no era como le decía, por las obras que hacía Noé, sino porque Dios lo declaró justo por la fe que tenía Noé. Entonces eso le dio como una nueva posición delante de Dios y lo declaró justo sobre los demás en su generación. Y en la segunda causal dice, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí dice, porque pasado aún 7 días. Acá varios comentaristas, y historiadores y buscadores de la Biblia detallan que esos 7 días adicionales, en verdad no sale un detalle del por qué fue, pero dicen que fueron a lo mejor para ver últimos detalles, para tal vez dar la última amonestación a la población durante todos los años, pero a lo mejor sirvió para dar como el último llamado, por decirlo así. Pero lo cierto es que no se explica en sí el porqué de esos 7 días adicionales. Pero lo que sí es cierto es que
durante 40 días y 40 noches de lluvia serían realmente imposibles para el mundo de hoy en día soportarse. O sea, la Tierra no toleraría una lluvia continua durante todo ese tiempo. Me imagino que la Tierra sufrió sin duda unos cambios tanto en la topografía de la Tierra, en la geografía posterior al diluvio. O sea, el inundar todo, sin duda que trajo cambios a cómo era antes y a cómo lo conocemos hoy en día el planeta. En el versículo 5 dice, voy a leer acá, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé hizo, o en otras palabras, Noé ejecutó fielmente el mandamiento de Dios. Y el texto que acabamos de leer dice que lo hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, Noé no se puso creativo, no se puso curioso en hacer más de lo que Dios le había dicho, sino que simplemente hizo lo que Dios exactamente le hizo. No intentó ayudar a Dios, no intentó, o a lo mejor no le restó, porque muchas veces nosotros cuando Dios nos pide hacer algo, creemos que algo no va a ser tan necesario y a lo mejor obedecemos a medias, o a veces obedecemos y le agregamos más cosas, nos ponemos un poco creativos y nos ponemos ingeniosos en hacer más cosas de lo que Dios nos pide, y ahí es donde nos equivocamos muchas veces nosotros. Podemos tener muy buenas intenciones de hacerlo, pero debemos obedecer fielmente lo que Dios nos dice y tener nuestros límites que son los límites que nos ha puesto Dios. Entonces, Noé no hizo lo que le parecía, sino que de forma objetiva y humilde hizo la voluntad de Dios en su totalidad. Y evidentemente su objetivo era agradar a Dios. Y no hubiera sido, me imagino que para Noé no fue fácil obedecer a Dios en ese tiempo, o sea, en ese tiempo con tanta indiferencia ante Dios, con tanta oposición, pero Noé lo hizo, Noé lo hizo, y por eso se le resalta a Noé como una persona diferente a toda su generación, porque a pesar de todas las circunstancias que había, él obedeció a Dios y él pudo finalmente obtener esa salvación a través del arca. Voy a pedir a algún hermano si puede leer los versículos 8 y 9 de Génesis del capítulo 7, si algún hermano lo pudiera leer. Amén. 8 y 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Muchas gracias, hermano Freddy. Bueno, aquí dice, bueno, aquí vemos que el autor de este libro eh, se ocupa de detalles que tal vez para nosotros podrían ser detalles que son insignificantes, pero detalla muy bien con estos versículos. Menciona quiénes entrarían en el arca posteriormente, en el arca. Entonces, destaca el hecho de que Noé ha de entrar con toda su casa, es decir, toda su familia. Y ahora en Génesis 7, 8, 9 menciona que los animales también entrarían en el arca. Entonces, y menciona animales limpios y animales que no eran limpios. O en otras versiones dice animales puros o animales impuros. Y aquí podemos ver, había un comentarista que detallaba que los animales, ahí sí mi hermano Freddy me puede corroborar esa información, que los animales puros eran animales que se podían comer y animales impuros que no se podían comer y que eh, serían finalmente utilizados los animales que eran limpios para sacrificio y para alimentación. Podemos ver en otros versículos, por ejemplo, en Génesis 8:20 habla sobre animales para el sacrificio y en Génesis 9:3 los animales para la alimentación. Entonces, ahí podemos ver que finalmente Dios se preocupa de todo,
se preocupa también de la provisión hacia nosotros, porque le podía haber dicho que, no sé, guarda en el arca tantas toneladas, tantos kilos de comida, pero no, simplemente le dijo que habían animales puros o animales limpios y animales que no eran limpios. Y de hecho, eh, menciona en el versículo 3, dice 7 parejas para conservar viva la especie de la faz de la tierra. Y acá decían que esos 6 pares extras de los animales puros o los animales limpios eran para eso, porque no de todos los animales pidió 7 parejas de animales, sino que solamente fue con los animales limpios. Entonces ahí tiene como significado el por qué pidió eso. Y ahí podemos ver que era para sacrificio y también para la alimentación. Entonces, hubo un orden absoluto en la entrada. Podemos ver en la frase que dice, vinieron a Noé al arca. Y aquí podemos ver que Noé no fue uno por uno buscando los animales. No fue Noé buscando dónde estaban y trayéndolos tal vez a la fuerza al arca, sino que los animales se acercaron. Podemos ver aquí que Dios tiene el control tanto de nosotros como también de la naturaleza y de los animales para hacer que vayan al arca y pudieran entrar al arca. Entonces, cuando Dios manda hasta todo ser viviente, todo lo que respira, se mueve si Dios así lo ordena. Entonces podemos ver que los animales fueron a Noé, fueron al arca, y no Noé tuvo que ir a buscar a los animales. Bueno, aquí vamos. No, acá. Ahora vamos a pasar al comienzo del diluvio, ya en los desde el versículo 10 en adelante. Podemos leer que dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes grandes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿Amén? Entonces, eh, ahí pudimos ver que antes de lo que leímos en los primeros versículos, que pasaron 7 días antes de que comenzara a ocurrir todo. Eh, eh, Aquí podemos ver que el diluvio ya fue un hecho real, un hecho histórico, y no es un relato mitológico, no es una fábula, no es una figura literaria, sino que es real, ocurrió, y dice que, bueno, algunos historiadores dicen que tuvo lugar aproximadamente 1600 años después de la creación de Dios, eh, según fechas que ellos calculan o van estudiando, y esa es como un aproximado de las fechas en lo que ocurrió. Y la expresión al séptimo día uno podría traducirla como después de los 7 días que había dado Dios. Eh, entonces, después de esos 7 días, las aguas del diluvio vinieron. Entonces, Dios había dado como una semana, aquí el comentarista que nos basamos en el estudio de Hervis Caballosa decía una semana de gracia. Entonces, era como una oportunidad adicional. Como le decía, no sabemos el por qué existió esa semana, pero ellos lo llaman como una semana de gracia, una oportunidad adicional para poder tal vez amonestar los últimos días para ver si la gente se arrepentía, y vemos que finalmente no hubo ningún arrepentimiento. Durante ese tiempo también los animales entraron en el arca, pero como decía, esos 7 días a lo mejor sirvieron para llamar la atención a los hombres y mujeres que rehusaban a creer a Dios. Los comentaristas Keil y Delitzsch comentaron sobre Génesis lo siguiente:
De modo que el diluvio fue producido por la ruptura de las fuentes escondidas dentro de la tierra que empujaron mares y ríos por encima de sus márgenes y por la lluvia que continuó innecesariamente por 40 días y 40 noches. Entonces, en el principio de la creación, específicamente en el segundo día, nosotros vimos que Dios separó las aguas de las aguas. Eso lo vimos en Génesis 1 al principio del estudio de este libro, donde Dios formó esa cubierta de vapor que rodeaba la tierra, y también en las entrañas de la tierra se alberga una gran cantidad de agua. Entonces, en un momento determinado, Dios llegó y las aguas cubiertas de vapor se condensaron y se precipitaron sobre la tierra. Y se precipitaron de gran manera. Dice que las grandes aguas del abismo brotaron. Y esas dos acciones, las aguas del cielo que cayeron y las aguas que habían en las entrañas de la tierra, produjeron finalmente todo lo que conocemos como el diluvio. Entonces todas estas masas de agua se juntaron y para cubrir la totalidad de la tierra, y solo quedaron vivos los seres que entraron al arca, que fueron los animales y la familia de Noé. Entonces ahora vamos a ver lo que fue Noé y su familia en el arca, desde los versículos 13 en adelante. Si hay algún hermano que pudiera leer los versículos 13 al 16, nuestro hermano Tito, nuestra hermana Vania, alguno que pudiera leer esos versículos. Ya, yo leo, Bruno, pero estoy sin cámaras así porque es mala la señal acá en el campo. Del No se 13 en preocupe. adelante, dice así. Dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Amén. Bueno, aquí vemos que entraron Noé y toda su familia, como leía nuestro hermano, y podemos ver que el entraron lo podemos traducir como habían entrado o habían venido. Esto quiere decir que con eso habían completado la entrada que tomó estos días, y ahí iba a comenzar el diluvio, como lo vimos en el versículo 10. Entonces la obediencia aquí de Noé es totalmente incuestionable. Él había trabajado por muchos años en la construcción del arca, y simplemente lo había hecho por la fe y la obediencia que tenía a Dios. El día que comenzaba el diluvio, Noé y su familia ya habían entrado en el arca, decía, tal como se lo había mandado Dios. También leímos que todos los animales silvestres según su especie, y ahí todo lo que leyó nuestro hermano, y aquí podemos leer que ese todos no significa que entraron tal cual todos los animales de la tierra. No entraron en la totalidad de todos los animales que había, sino que fueron los animales en el sentido de, fueron todas las especies que Dios dijo que entraran al arca, y obviamente eran un grupo de esas especies para conservar la especie. Entonces no entraron todos los animales. Ese todo no quiere decir literalmente todos, sino que todos significa todas las especies. Entonces, como lo vimos anteriormente, esos animales acudieron a Noé, acudieron al arca, y la Biblia declara expresamente que dirigió a los animales para que fuesen donde estaba el arca y entrasen al arca. Y en el versículo 16 vimos que los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta.
Después de que Noé y su familia y todos estos animales entraron al arca, Moisés escribió, y Jehová cerró la puerta. Fue Jehová quien cerró o selló el arca. Y este acto señala que Noé y su familia y todos los animales fueron salvados simplemente por un acto de gracia, un acto de soberanía de Dios, y no fue por intervención humana. Eh, Aquel acto de cerrar, de cerrar o sellar el arca eh, separaba a Noé y todo lo que había dentro del arca contra toda la raza humana y todos los otros animales que perecieron. Ahí Dios hizo una separación de lo que estaba dentro del arca versus lo que no estaba. Ya no se podía abrir, por más que la gente al ver que después comenzara a llover de gran manera y ver que todo lo que decía Noé era cierto, por más que intentasen, me imagino que intentaron a lo mejor entrar en desesperación al ver que todo lo que decía Noé era cierto. Me imagino que más de alguno intentó entrar al arca, pero no pudo. No pudo porque ese arca estaba sellado por Dios. Entonces, sabemos que cuando Dios cierra algo, nadie puede abrirlo. Y al revés, cuando Dios abre algo, por más que pasen miles de cosas, no se va a cerrar, porque el poder de Dios es sobre todo poder. Bueno, Noé había predicado este mensaje de justicia a la raza humana de ese lugar durante muchos años. Pero tanto el mensaje que él daba como también el propio Noé fueron rechazados, fueron rechazados. Y el que Dios cerrara el arca eh, nos da un mensaje de que la salvación es de Dios y que solo Él puede darla, que depende solamente de Dios y y nada que haya podido decidir Noé pudo haber intervenido en esa salvación, sino que simplemente lo hizo Dios. Y también podemos observar que se selló la puerta y no fue con la ayuda de Noé. O sea, no había un sistema por dentro que jalaran, no sé, una cuerda y se cerrara. Noé no ayudó en nada, simplemente Dios, Jehová cerró la puerta. Y aquí podemos ver la maravillosa provisión de Dios con nosotros, como lo fue con Noé, y también sabemos que esa provisión va para nuestras vidas en los tiempos actuales. Entonces, una vez que Noé y su familia y todos los animales entraron, comenzó el juicio del diluvio, eh, y las mismas aguas que jugaban a las personas que estaban fuera del arca eran las mismas aguas que hacían flotar el arca, las mismas aguas que salvaron a los que estaban dentro. Eh, Ahora vamos ya de lleno a los versículos 17 en adelante, hasta el versículo 24. Está ya en la última parte del capítulo 7, y aquí podemos ver la duración y los efectos del diluvio. Dice en el versículo 17 al 20, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después de que fueron cubiertos los montes. Amén. En estos versículos describe la extensión del diluvio, y en esta última parte del capítulo 7 registra cómo ya fue el diluvio como tal. Da más detalles de, de cuánto fue lo que cayó de agua, cuánto fue lo que cubrió, y, y es imposible nuevamente negarse a que el diluvio no haya sido local, o sea, perdón, que haya sido local y no haya sido universal. Entonces, cada vez tenemos más pruebas de que el diluvio en sí fue universal para toda la tierra. Eh, Más adelante en el capítulo 8, dice que el arca reposó en un monte, en el monte Ararat, y ese monte
tiene una altura de 5.182 metros sobre el nivel del mar. Y dice en el capítulo 7, como leímos, que dice, y todos los montes que había debajo de los cielos fueron cubiertos. O sea, todos los montes, por más alto que fuesen, fueron cubiertos por este diluvio. Entonces podemos ver más o menos cuánto fue lo que cayó de agua, cuánto fue lo que cubrió el agua. Y dice también que se cubrió por encima 15 codos sobre el monte más alto, por decir así. En el versículo 20 dice, 15 codos más altos sobre las aguas, después fueron cubiertos los montes. Acá el escritor Whitcomb ha escrito lo siguiente, dice, el verdadero significado de la frase puede encontrarse comparándola con Génesis 6:15, donde nos dice que la altura del arca era 30 codos. Casi todos los comentaristas concuerdan, que la frase 15 codos en Génesis 7:20 debe referirse, por lo tanto, al calado del arca. En otras palabras, el arca se hundió en las aguas hasta una profundidad de 15 codos, que exactamente era la mitad de la altura del arca. Y como lo conocemos hoy en día, los barcos, cuando flotan en el mar, el barco obviamente se introduce un poco en el arca y eso produce que pueda flotar. No era que comenzó a flotar al tiro desde la parte más baja que tiene el arca, sino que eh, eh, flotó en las aguas, pero también se introdujo un poco en las aguas, el arca. Entonces era necesario que el diluvio fuese esa cantidad sobre el monte a lo mejor más alto, porque si no, así el arca no tuvo problemas para el movimiento. Imaginémonos que hubiera sido solamente hasta la superficie más alta, como el arca se iba a introducir un poco más abajo, tal vez cuando pasara por el monte más alto iba a chocar por la parte de abajo. No sé si recuerdan la parte del Titanic, donde va a chocar con ese bloque gigante de hielo, pasó por eso, porque el hielo estaba un poco sobre el nivel del mar y provocó que la parte de abajo del barco chocara y se destruyera. Entonces podemos ver que hasta estos detalles no se le escapan a Dios, no se le escapan a Dios. Entonces podemos ver la maravillosa creación, la maravillosa provisión y podemos ver lo perfecto que son los planes de Dios con estos detalles. Entonces, en resumen, cuando las escrituras hablan de esto, podemos ver que el diluvio fue una destrucción total. O sea, no era imposible que alguien sobreviviera sin estar en el arca a este hecho. Entonces, el planeta en sí fue devastado de una manera asombrosa y como leímos al principio, lo comenté al principio, la Biblia a través de Dios prometió que nunca iba a ocurrir otro diluvio universal. En Génesis 9 lo menciona. Han ocurrido muchos diluvios en la historia de la humanidad, pero ninguno universal como fue en este caso. Y Dios prometió que no iba a ocurrir otro diluvio universal. Ya en el versículo 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Entonces aquí podemos ver la promesa de Dios expresada en Génesis 6, se ha cumplido. Dios dijo que traería un diluvio para destruir toda carne en que haya espíritu debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y ese cumplimiento ya lo podemos ver en Génesis 7:21, donde dice que murió toda carne, todo reptil y todo hombre. O sea que la destrucción fue total y podemos ver que una vez más Dios cumple lo que prometió tiempo atrás. En los versículos ya 22 y 23 corroboran esta destrucción. Y dice así, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue la destrucción, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo,
y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, aquí podemos ver que la destrucción fue total de vida, y se enfatiza en que solamente Noé y su familia fueron salvados de aquella destrucción. Dios cumplió su promesa de forma literal. Aquí ahora vamos a ver primero un versículo donde Dios promete, y el versículo siguiente va a ser donde Dios cumple. Entonces, en Génesis 6:7 leímos en las clases anteriores donde dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y en Génesis 7:4, como lo leímos, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, que lo cumplió. En Génesis 7:23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y así todo lo que leímos recién. Entonces podemos ver que finalmente Dios sí cumplió lo que había prometido tanto en Génesis 6:7 como en Génesis 7:4. Y ya en el último versículo dice en el 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Nuevamente, podemos ver que fue un diluvio universal. O sea, esta larga duración en una inundación local hubiera sido difícil. O sea, todo este tiempo las aguas, por esta cantidad de días, hubiera sido imposible para un diluvio local. Entonces, el verbo ya aquí de que prevalecieron tiene un contexto de un estado continuo. Y podemos ver ya nuevamente que fue un hecho universal. Y las aguas del diluvio continuaron en la tierra en un periodo de 150 días. Entonces, esto sería demasiado para un diluvio local. Y, y el relato bíblico es claro, acá es súper, como lo vimos ya en todo el capítulo 7, si bien no es tan detallista como ocurrieron todas las cosas, pero no se escapa ningún detalle en el relato bíblico. O sea, podemos ver todo lo que pasó, tal vez no lo vemos en tantos detalles, pero vemos todo lo que pasó. Entonces, aquí ya podemos ver un Dios soberano, todopoderoso, que establecería un nuevo comienzo. Ya en la próxima clase vamos a ver ya el final del diluvio, donde vemos el pacto que finalmente hizo Dios con Noé, y el nuevo comienzo de Noé y su familia, y obviamente también el nuevo comienzo con todos los animales. Entonces finalmente Dios seguiría continuando con el plan original, el que fuera manifestada su gloria durante todos los tiempos, y lo haría a través de comenzando con Noé y su familia. Entonces aquí podemos ver que finalmente Dios, a pesar de todas las cosas, de toda la adversidad y todo lo que ocurrió previamente al diluvio, el plan de Dios sigue en pie. A veces nos sentimos importantes cuando Dios nos quiere usar, eh, y, y creemos que solamente se hará con nosotros, y si nosotros no estamos, no se va a hacer. Y aquí podemos ver finalmente que, que Dios hace con quien quiere, y los planes siguen en pie porque Él es Dios, y Él tiene todo el poder. Mi hermano Freddy tiene su manito levantada. Sí, hola Bruno, gracias. Bruno, para reafirmar, cuando leíste el capítulo 7, versículo 11, eh, donde dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, estamos hablando dentro de la tierra, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Ya? En el capítulo 2 del mismo Génesis, versículo 5, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. El 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, antes que existiese la lluvia que nosotros conocemos, ya, antes
¿cuánto se llama? El ser humano estuviese la tierra, Dios en la forma de que la vegetación, ya lo que primero Dios había creado, pudiese producirse, era la forma de el vapor, ¿sí? Ese vapor venía desde la tierra y por lo tanto tenía que haber agua en la tierra para que se produjera eso de, llamémoslo así, de llover de abajo hacia arriba, esa es la operación. Nosotros conocemos llover de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero es para poder fortalecer lo que dice el versículo 11, ya que fueron abiertas las fuentes del gran abismo, ya entendiendo de que Dios liberó las aguas que están. Y también, por otro lado, sabemos que hay muchas napas subterráneas que recorren de las grandes montañas hacia ¿cuánto se llama? Baja, así como los ríos, ¿cierto? Sabemos que hay mucha... Chile, bueno, por toda la cordillera de los Andes, baja, ¿cuánto se llama? Agua por el subsuelo, y por eso que uno puede hacer en cualquier lugar, puede hacer perforaciones, y increíblemente aquí en ciertos lugares con un metro que se haga, puede salir agua por las napas subterráneas, y uno más profundo, más napas subterráneas, etcétera, etcétera. Entonces, debajo ya de lo que nosotros vemos como tierra, hay mucha agua circulando. Es más, Las Vegas de Estados Unidos, siendo desierto, todo eso, se sustenta por la gran napa que tiene Las Vegas. Y se dice que hay que tener un control sobre ello porque puede, como es un colchón, ya ¿no? El agua es un colchón y soporta todo eso, podría, ¿cuánto se llama? Hundirse completamente la ciudad de Las Vegas. Eso es lo que se comenta debido a la sobreexplotación del agua en ese lugar, ¿ya? Eso, y quería comentar nomás, pues, como, como algo para recordarlo. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Freddy, como siempre, ahí aportando a lo que se explica y se lee. Bueno, ya ha sido leído todo el capítulo 7. Ya estamos finalizando ya lo que es la clase 16. Y como decía anteriormente, ya me imagino que en la próxima clase veremos ya la finalización de lo que fue el diluvio y lo que venía posterior a eso, y el nuevo comienzo con Noé y la familia que había en el arca. Así que eso ha sido la clase de hoy. No sé si algún otro hermano tiene algún otro comentario o algo que agregarle a esto, si no ya nos estaríamos despidiendo. Disculpa, me olvidé algo, Ya. Bruno. Y respecto que hay otras culturas como la griega, la hindú y otras que hablan también y narran sobre el evento del diluvio. Ya, eh, eso también es interesante porque aunque lo tienen de una mirada que no bíblica, entre comillas, pero también hablan del diluvio, ya hablan inclusive hay todos unos temas respecto a esto. La hindú y la griega hablan bastante respecto, y en su cultura lo tienen incluido, ¿ya? Entonces, que de repente es bueno saberlo para poder de repente leer algo, entendiendo que la Biblia es la que relata la verdad. Eso. De hecho, yo igual leí varios artículos y textos donde relataban o trataban de describir cómo fue todo el tema del diluvio, pero en algunos casos era súper alejado de lo que relataba la Biblia y lo trataban de poner, según ellos, con bases científicas y que según la historia o registros que hay, pero finalmente todo totalmente alejado a lo que describen en el capítulo 7 de Génesis. Y claro, nosotros lo bueno que nosotros leemos la Biblia, leemos este hermoso libro y no leemos algún artículo y podemos ver que finalmente esta es la verdad de cómo ocurrieron los hechos y lo hermoso que fue el proceso que tuvo Dios para con la humanidad. Así que nuevamente gracias hermano Freddy por su comentario. Ya sin más, estaríamos despidiéndonos. Le pediría a usted, hermano Freddy, si puede hacer una oración para despedirnos.
Amado Dios, le damos muchas gracias por la vida y la salud que usted nos concede, la oportunidad, mi Dios, de poder estudiar su palabra, sea usted revelando, Señor, su palabra en nuestros corazones para poder meditar de noche y de día y que nos sustente, Señor, su Espíritu Santo a través, Señor, de su gracia en Cristo, Señor. Le rogamos por misericordia su bendición, su fortaleza, su guía, su sustento, todo por misericordia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ya se puede despedir de su hermano.